Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a la segunda actividad cultural programada dentro de la jornada de celebración de la festividad de nuestro patrón, San Isidoro de Sevilla, que hemos llamado este año Territorios Imaginarios de Faulkner a Rulfo. Hoy rendimos homenaje en el horizonte del centenario de su nacimiento al gran escritor mexicano Juan Rulfo, y para ello tenemos el privilegio y la satisfacción de contar con la presencia de uno de los mejores especialistas españoles en su obra, José Carlos González Boixo, catedrático de la Universidad de León. Muchísimas gracias, José Carlos, por haber aceptado nuestra invitación y por honrarnos con tu magisterio. Nos acompaña también en la mesa el catedrático de Literatura Hispanoamericana, Álvaro Salvador, que presentará a nuestro invitado y moderará el debate posterior. Gracias asimismo, Álvaro, por tu generosidad y prestancia de siempre y sobre todo por haber sido un promotor incansable de nuestra América, como la llamaba José Martí en la Universidad de Granada. Como decía Borges, en el orden de la literatura, como en los otros, no hay acto que no sea coronación de una finita serie de causas y manantial de una infinita serie de efectos. De otro lado, en nombre del Vicedecanato de Actividades Culturales e Investigación que represento, quisiera, antes de darle la palabra a nuestros invitados, hacer una breve reflexión sobre la importancia en la actualidad de la lectura de obras como Pedro Páramo, que son sin duda una fuente de conocimiento y de desarrollo intelectual y emocional que debemos valorar, puesto que favorece la actitud emancipadora y nuestra experiencia estética. Como siempre le digo a mis estudiantes, y aquí veo muchos de ellos, la literatura mayúscula, como la de Rulfo, nos enseña a leer entre líneas, a estar alerta y vigilante ante los puntos ciegos de lo real, ante los vacíos de significación de cualquier tipo de discurso y aceptar la indecibilidad, como decía Derrida. En la sociedad contemporánea, globalizada, hipertecnológica, anestesiada y autoexplotada, es ineludible la pregunta acerca de qué papel cumple la literatura. Antonio Muñoz Molina nos da una respuesta contundente. La literatura sigue siendo, en la era de la transparencia, el espectáculo y el materialismo atroz, un lujo de primera necesidad, que enriquece nuestro imaginario y forja nuestra subjetividad y capacidad crítica. En efecto, la función de la literatura no es banal ni accesoria, sino esencial, porque hace posible el cada vez más indispensable conocimiento crítico del mundo. Es un instrumento social y político muy eficaz, más aún desde un espacio tan vasto como el hispanoamericano, que se aviene especialmente a la resistencia y a la disidencia cultural, a la mirada periférica hacia los centros homogeneizadores de poder o al primordial diálogo con uno mismo, en virtud de la posibilidad de vivir otros mundos y de intensificar la vida gracias a la fantasía y a la imaginación. Al cabo, como afirma Andrés Neumann, leer multiplica la vida, leer fabrica tiempo. Pues bien, multipliquémonos, aunque para Borges la multiplicación, la cópula y los espejos sean abominables, para no acabar como Pedro Páramo, desmoronándonos como un montón de piedras. Y sin más prolegómenos, pues le cedo con muchísimo gusto y mucho cariño la palabra a Álvaro Salvador. Muchas gracias. Bueno, yo antes que nada lo que quiero es agradecer al decanato, a la profesora Gallego por este tipo de actos conmemorativos en cierto modo y celebratorios de la facultad, pero que tienen en cuenta la literatura hispanoamericana, que es a fin de cuentas por la que llevamos luchando en esta universidad durante tanto tiempo, tantos años. Y es para mí también un placer enorme estar aquí con el profesor González Boixo, amigo y colega desde hace ya, conocido desde hace ya muchos años, mucho tiempo. Y bueno, el hablar de su obra sería para dar otra conferencia. O sea que simplemente os voy a hacer una presentación muy escueta para que vosotros luego podáis apreciar su magisterio con sus palabras, con su conferencia. Él es catedrático de la Universidad de León, es especialista en literatura hispanoamericana, igual que los integrantes de esta mesa. Las áreas de investigación suyas han sido preferentemente el siglo XVII,
y la narrativa contemporánea, la mayoría de sus estudios centrados en México, de cuya literatura se puede decir también que es un especialista, uno de los especialistas más destacados del hispanoamericanismo español, ¿no? Y bueno, sobre estos temas pues ha editado innumerables artículos y algunos libros fundamentales. Por lo que hoy nos reúne aquí, la edición de Pedro Páramo de Cátedra es la edición que durante años hemos manejado todo el mundo, ¿no? Y supongo que es la que vosotros, los que hayáis leído a Pedro Páramo, lo habéis leído en esa edición. Es también editor de Carlos Fuentes, de La muerte de Artemio Cruz, que es una de las novelas fundamentales de Carlos Fuentes. Es editor también de Sor Juana Inés de la Cruz, también en Cátedra, también el libro que muchos de vosotros estáis trabajando ahora. Y hizo también una edición de La grandeza mexicana de Bernardo de Balbuena, que la editó en Roma, en la editorial Bulsoni. Bueno, estas son algunas de las más importantes entre sus ediciones. Además, ha publicado también sobre Rulfo, Claves narrativas de Juan Rulfo, que fue publicado por la Universidad de León y que ya tiene varias ediciones. Y luego publicó Letras virreinales de los siglos XVI y XVII en la Universidad Autónoma de México y Tendencias de la narrativa mexicana actual, publicado en la editorial, la prestigiosa editorial iberoamericana, especialista también en literatura hispanoamericana. Creo que está trabajando sobre lo fantástico en los cronistas de Indias, ¿no? Actualmente. Va a publicar pronto un tema apasionante también, por otra parte. Bueno, pues simplemente eso para que tengáis una ficha de su trayectoria y agradeciéndole que esté aquí con nosotros en este día, pues le doy a él la palabra. Muchas gracias tanto a Ana como a Salvador, Álvaro, también al señor decano por la invitación a estos actos de las fiestas patronales de la facultad. Y bueno, sí, es verdad, lo de la edición esa, yo he visto por los gestos que hacíais, que me ha hecho famoso a mí esa edición, es por lo que se me conoce, ¿no? Pero mi hija, cuando era muy pequeña, tendría 8 o 9 años o así, y pues no sé, en alguna conversación de lo que yo tenía publicado y tal, yo intentaba, no sé, mostrarme ante ella un padre, en fin, con algún mérito. Y entonces ella un día me pregunta, pero bueno, ¿y tú qué libros tienes? Y yo le digo, pues le enseñé ese de Cátedra y tal. Tendría más de 8 o 9 años por la contestación. Y me dice, bueno, así despectivamente dice, tú haces eso que nadie lee, las introducciones, ¿no? Pues ahí entonces dije, bueno, se acabó, ya no tengo mucho mérito porque al final uno termina haciendo introducciones. Pero a veces es cierto que una introducción vale más que un libro. Y esto de cátedra funciona muy bien porque simplemente se reedita y tal, ¿no? Yo lo que sí os pediría es que la leyese, que si la habéis leído, veo que algunos la han leído y otros que no la hayan leído, la de Pedro Páramo, que lo leyeseis por las ediciones posteriores al 2002, que son mejores que las anteriores, porque no es que la anterior sea mala, pero hubo que cambiar algunas cosas y entonces por lo menos las posteriores al 2002 son muy diferentes. Y bueno, no está mal esa edición en mi opinión. Voy a ser como Borges, que decía de algún poema, algún cuento, este cuento no está mal. Bueno, pues eso podría estar hasta relativamente bien, tal vez, ¿no? Bueno, no quiero enrollarme y vamos a ir al tema este de la charla. No he querido tratar sobre cuestiones de Rulfo como literato más conocidas, y lo único que puedo en ese sentido a los estudiantes, que veo que sois muchos estudiantes, es a los que no hayan leído a Rulfo, sobre todo, bueno, me es igual casi Pedro Páramo que el Ya no llamas o incluso el Gallo de Oro, pues que lo lean, sobre todo Pedro Páramo, porque si de aquí salís y leéis esa novela, pues yo creo que mi presencia aquí, aunque uno lo haya leído por este motivo, porque yo lo diga, hombre, que es muy bueno leerlo, pues ya está.
Y con eso yo creo que ya se hubiera cumplido con todo el asunto. Voy a hablar de un tema, también pensar que a veces a mí hablar siempre un poco de lo mismo me cansa, ¿no? Entonces también quiero innovar yo un poco, ¿no? Entonces un tema que a lo mejor diréis, pues ¿para qué no nos habla de Rulfo, de Rulfo de Pedro Páramo, tal, que es de lo que él sabe más, ¿no? Y de estas cosas a lo mejor sé bastante menos, ¿no? Pero también tenéis que tener en cuenta que uno se cansa de todo en la vida, ¿no? Entonces, hay un tema sobre el cine en Rulfo que, bueno, tiene algunos especialistas, pero es menos conocido. Y bueno, para mí tiene interés. No sé si lo que yo os cuente aquí ahora tendrá interés o no, pero yo lo voy a contar y después, pues lo que salga, salió, ¿no? Pero puede ser interesante y creo que no es demasiado conocido, ¿no? Digamos previamente que junto con el Rulfo que todos conocemos como autor literario, está un Rulfo muy importante como fotógrafo, que es otra faceta que además en los últimos años, sí, la verdad, cuando digo los últimos años, los últimos 15 o incluso hasta 20 años si queréis, ha contado con muchos estudios y muchas publicaciones y es un elemento importante y que tiene muchas conexiones con su ámbito literario. El cine también es una faceta que a él le interesó mucho, es algo menos conocido y por eso lo voy a afrontar ahora aquí, ¿no? Hay un periodo que va desde 1955, fijaros que es la fecha de publicación de Pedro Páramo. En ese año él participa en la filmación de una película, bueno, participa simplemente como fotógrafo de escenas, no propiamente en la película, una película que había dirigido Roberto Gabaldón, que es un nombre que vamos a repetir aquí de manera bastante frecuente. Una película, La Escondida, que fue un proyecto cinematográfico en México. En ese momento fue la película que mayor presupuesto había tenido nunca el cine mexicano, ¿no? La Escondida. Entonces, desde ese momento, que es la primera ocasión que tenemos de saber que Rulfo está ligado al cine, que nosotros conozcamos, vamos, seguramente habría ocasiones anteriores, hasta el año 1964, que es cuando se estrena la película El Gallo de Oro, basada en la novela de Rulfo, del Gallo de Oro, también filmada por Roberto Gabaldón. En este periodo, entre 1955 y 1964, se concentra el interés de Rulfo por el cine y es lo que aquí vamos un poco a analizar ahora, ¿no? Sabemos que en torno a Manuel Barbachano Ponce, que era fue el gran mecenas del cine mexicano independiente, se creó un ambiente muy propicio en el que participan escritores interesados en el cine y profesionales cinematográficos. Rulfo tiene una buena relación con estos profesionales, entre ellos Figueroa, Carlos Velo, Rubén Gámez, Alberto Isaac, Antonio Reynoso e incluso Luis Buñuel. Lo digo así incluso porque no es partícipe total del grupo este. Y es muy respetado Rulfo por escritores que en esos años se interesan por el cine y elaboran guiones cinematográficos como por ejemplo García Márquez y Carlos Fuentes. La colaboración de Rulfo con el cine innovador de aquellos años parece normal si tenemos en cuenta el experimentalismo que llevó a cabo en Pedro Páramo, que como todos sabemos es una de las piedras angulares en la renovación narrativa de la narrativa hispanoamericana y mexicana de los años del siglo XX. Sin embargo, su participación en El Gallo de Oro en la película sí plantea algunos interrogantes. Rulfo, al entregar su novela a Gabaldón, sabía que era un proyecto comercial. Y a la vista de los resultados parece que se sintió defraudado por la lectura que se hizo de su novela, que omitía elementos esenciales. Nos podemos preguntar por qué se expuso a ser víctima de una adaptación que tantas posibilidades tenía de que él la sintiese como un fracaso, como así fue además. Rulfo parece que se olvidó de esa novela que había escrito. Cuando se publica en 1980, él muestra un nulo interés por la misma y
y el texto pasó a formar parte de esos numerosos escritos que Rulfo redactó y que o bien destruyó en muchas ocasiones o bien dejó olvidados, digamos, en algún cajón, ¿no? De hecho, yo, cuando estaba preparando esa edición de la que hablábamos antes para Cátedra, en el año 1983, tuve una larga entrevista con él, con motivo ya digo, de esa preparación. En las ediciones últimas aparece una parte de esa entrevista, todas las preguntas eran relativas a la novela, pero después en otra parte que no grabé, yo le pregunté, porque como hacía poco tiempo que había salido esta novela, en 1980, del Gallo de Oro, le pregunté por ella, y los comentarios que él me hizo fueron muy, muy negativos, que él no había tenido nada que ver con aquella edición, que había sido cosa de su hermano, o sea, se desligó totalmente de aquel proyecto y como que era una obra que él no, vamos, que ni estaba terminada ni nada de eso, ¿no? Eso condicionó tal vez mucho la propia posición de la crítica. De hecho, también hay que considerar que Jorge Ayala, el editor del Gallo de Oro, de la novela, en 1980, la incluye como argumento de película y en relación con otros textos para cine, que se titula así el libro, ¿no? El Gallo de Oro y otros textos para cine, con lo cual la desvinculaba automáticamente del aspecto literario. Condicionó mucho hasta primero, los lectores se sintieron bastante defraudados, porque esperaban una obra, después de tanto tiempo de espera de una obra de Rulfo, pues no tuvo un gran eco. La crítica, bueno, también se vio un poco condicionada por esta reacción bastante negativa, aunque ya en el mismo año 80 y 82 y en los años siguientes se empiezan a publicar algunos artículos muy valorativos, muy positivos del Gallo de Oro. Al día de hoy sí que podemos decir que el Gallo de Oro está, por lo menos en el plano de la crítica, está considerada como una novela importante que puede formar casi una trilogía con las otras dos obras de Rulfo, ¿no? Sería incluso difícil empezar aquí a distinguir de su nivel, ¿no? Si es mejor o es peor que las otras dos. Las otras dos, la verdad, que están en un nivel muy alto y a veces hay ciertas cosas que a uno le chocan al leer El Gallo de Oro, pero la verdad que es una gran novela. Las últimas ediciones que se han hecho de la novela, a partir de las que ha relanzado la Fundación Juan Rulfo, y este mismo año ha salido en 3 tomos, las 3 en conjunto, quieren relanzar esta idea de que esta obra es importante. Es una novela, yo la llamo novela, no me gusta el término de novela corta, aunque podría ser una novela corta porque son 58, 60 páginas según el tipo de edición, por lo tanto novela corta es, pero ese carácter del número de páginas es muy relativo como concepto, ¿no? Porque también Pedro Páramo también sería una novela corta y a nadie que yo sepa se le ha ocurrido decir que es una novela corta, porque el hablar de novela corta, aunque sea injusto, tiene un carácter un poco de desprecio, ¿no? De no valorarla. Pero tampoco es una tontería, porque Aura de Carlos Fuentes es una obra súper considerada y pues es un relato en realidad, o novela corta si se quiere, con lo cual una cosa es el número de páginas, que en eso sí es novela corta, y otra cosa es el concepto crítico de novela corta, que a veces se puede aplicar a algo que no tiene una aspiración tan global como es en el caso de El Gallo de Oro, que tiene una aspiración global como puede ser la de Pedro Páramo. Son obras hechas con una visión completa del mundo, ¿no? Bueno, la trayectoria de Rulfo en el cine, tal como ahora vamos a ir describiendo, muestra, yo creo que de forma rotunda, una concepción artística de ese medio expresivo y su interés por aportar novedades a un cine mexicano que se estaba anquilosando a finales de los años 50. Algo que se puede apreciar en sus participaciones en el cine de los años 60, caracterizadas por la renovación de los elementos narrativos y estructurales en el film, la tendencia esteticista de la imagen y la universalización de la temática rural. Su compromiso ético con los problemas esenciales del hombre, que siguen ejemplificándose en el mundo rural, es la base temática de sus colaboraciones cinematográficas y, al igual que en su obra literaria, la renovación técnica, que en algunos casos puede calificarse de experimental,
está al servicio de ese compromiso. Estos dos aspectos me parecen siempre muy importantes en Rulfo, porque a veces se tiende a restar importancia al aspecto del compromiso de su obra, porque yo creo que es cosa de los tiempos, ¿no? A veces estas palabras que nos gusta tanto utilizar de posmodernidad y estas historias, ¿no? Entonces, todo eso del compromiso parece como algo anticuado. La obra de Rulfo es de compromiso, y eso no quiere decir que no sea absolutamente experimental. Lo son los cuentos del Llano en Llama, que parece que muchas veces se opina que son tradicionales, en absoluto. Son tremendamente experimentales, al igual que Pedro Páramo son tan experimentales, ¿no? Cuando uno analiza sus estructuras se da cuenta de que son absolutamente renovadores. Y una cosa es el compromiso y otra cosa es el ambiente rural, y que no tiene nada que ver con esa experimentación, ¿no? Por lo tanto, son dos aspectos que no están en contradicción uno con otro. El carácter visual de la obra literaria de Rulfo propició las adaptaciones al cine. Ya en 1955, Alfredo Crevenna dirigió Talpa, que fue una versión plana del cuento de este nombre, del Llano en Llamas, y que no fue del agrado del escritor. Algunos años más tarde, en 1960, tendría ocasión Rulfo de enmendar este error ajeno con su participación en un proyecto cinematográfico en el que se aprecia una gran implicación personal. Se trata de El despojo, que es un cortometraje de 12 minutos de Antonio Reynoso, en cuyos créditos figura línea argumental y diálogos Juan Rulfo. Podría pensarse que, dado su carácter de cortometraje, su relevancia es escasa. Sin embargo, es una pieza precursora del nuevo cine que se intentará hacer en México en los años siguientes, y creo que la aportación de Rulfo fue decisiva en el resultado. La cinta puede verse como el paradigma de la creación cinematográfica desde la perspectiva de Rulfo, y tal vez su contribución más exitosa al cine. El testimonio de Rafael Corquidi, que fue fotógrafo de la película, permite apreciar la implicación de Rulfo en la misma. Después de señalar Corquidi las reticencias del escritor a colaborar en la filmación de un cuento que no especifica, señala: entonces me dijo que había un lugar muy bonito por Ixmiquilpan. Lo animamos y vino con nosotros. Cuando llegamos cambió la historia, hizo una especial, la escribía en las noches y nosotros la filmábamos en el día. Así fue como comenzamos a relacionarnos y nos hicimos amigos. Me tomaba muy en cuenta por el esfuerzo que habíamos hecho en sus cosas. Él nos dijo, y lo publicó, que lo único que rescataba de su obra en el cine era el despojo. Rafael Corquidi fue uno de los firmantes del manifiesto que apareció en México en una revista que duró un año, de 1961 a 62, la revista Nuevo Cine, y estuvo implicado en el cine renovador de México, en el cine independiente de aquellos años, y realizó diversos trabajos en las décadas siguientes, ¿no? Adaptó más adelante, en la década de los años 90, le adaptó un cuento de Rulfo, e hizo también un documental biográfico sobre el escritor. Se refiere Corquidi con ese nosotros a Antonio Reynoso, quien también habló de la grabación del despojo, destacando la similitud de la historia narrada en el film con las habituales en la narrativa de Rulfo, esos pueblos abandonados, injusticias sociales. Dice, en este caso, Antonio Reynoso, el director. Nos íbamos los fines de semana a un pueblo en el estado de Hidalgo, arriba de Ixmiquilpan. Yo le dije a Juan: oye, necesitamos algo así en la historia, algo como la negación de la vida. Y se le ocurrió el personaje del náhuatl, una fuerza que persigue a los demás y que surgió de esa negación de la vida. Después se le ocurrió que toda la historia sucediera cuando muere el personaje. El carácter experimental de la película ha sido señalado por críticos como José de la Colina y Salvador Elizondo, que destacan el papel decisivo que en ella tuvo Rulfo. Resulta muy significativo que se implicara de manera tan intensa, como demuestran estas citas anteriores, en un proyecto absolutamente independiente, que carecía de presupuesto, que no tenía actores profesionales, y dirigido por un fotógrafo de su ámbito profesional. Antonio Reynoso solo dirigió esta película, pero es interesante señalar que Antonio Reynoso era, como Rulfo, discípulo del gran Manuel Álvarez, el gran fotógrafo que creó escuela en México,
y la fotografía de Antonio Reynoso se parece bastante a la de Rulfo, toca mucho de los temas. Lo que pasa es que Antonio Reynoso toca también temas más vanguardistas, más experimentales, tal vez más surrealistas, y Rulfo no se orientó en esa línea. Pero vamos, estuvo muy relacionado con él. No se conserva el guión de la película, si es que llegó a escribirse. Rulfo tiene, en una solicitud que hace en el año 68 para obtener una beca Guggenheim, indica dice textualmente, dice: el despojo, novela corta, 1960, también fue convertida en película. Este estilo escueto de Rulfo, hasta cuando pedía una solicitud de algo, parece que, pues fijaros en la novela y tal, que escribe así con frases muy cortas, ¿no? Y es que lo va poniendo por puntos, dice: el despojo, punto, novela corta, punto, 1960, punto. También fue convertida en película. Se ve que tiene una desgana absoluta del tema, ¿no? En fin, que se ve que, bueno, dice: voy a poner este mérito a ver si me dan la beca esta, pero bueno, en definitiva, se ha reconstruido el argumento, el texto se puede leer, pero está reconstruido a base de los diálogos de la película, de lo que se dice en la película, ¿no? Que se supone más o menos que es lo que Rulfo escribiría. Sí, parece, ahora veremos después un fragmento de la película. El argumento de la película coincide con las historias habituales de Rulfo. Un campesino asesina al cacique que le ha robado sus tierras, pero él también muere en el intercambio de disparos con el cacique. Mientras cae, la escena cambia y le vemos llegar a su jacal, donde informa a su mujer que ha matado al cacique y que deben huir con su hijo enfermo. Huyen y en varias ocasiones sienten una presencia funesta con un paisaje idílico, sienten una presencia funesta que se identifica con el náhuatl. El hijo muere y frente a su tumba el campesino sueña con un paisaje idílico en el que su bella esposa con el torso desnudo le sonríe. De pronto se vuelve a la escena del inicio en la que cae herido de muerte. El espectador comprueba que todo ha sido un sueño irrealizado, una especie de tiempo detenido, una elipsis narrativa que se interrumpe para, a través de la utilización de la cámara lenta, culminar la escena de la muerte del campesino. Esta estructura Reynoso la atribuyó a Rulfo y coincide mucho con su narrativa, ¿no? La poeticidad de algunas imágenes, además de la estructura, el cuidadoso enfoque de las escenas, son elementos técnicos en los que radica el valor artístico de una película que se inscribía claramente en el apartado de un cine independiente. Lo mismo que en su obra literaria, Rulfo retomaba un tópico motivo rural para ofrecer, a través de recursos técnicos nuevos, una obra cinematográfica de carácter artístico que rompía con las versiones folclóricas y folletinescas tan habituales en el cine mexicano de los años dorados, y en cambio profundizaba en esos temas universales del dolor, la injusticia, la soledad, a través de esa imagen desolada del México rural. Vamos a ver un fragmento de 2 minutos del inicio de la película. Si das ahí al despojo, al primero que pone ahí ese icono, ahí. Ahora no puedo volverme atrás. A como dé lugar tengo que llevarme a mi mujer y a mi hijo. Ahora que si se me atraviesa don Celerino, pues ya Dios dirá, pero lograré mi propósito. Y si me quitan la vida, ¿qué importa? Al fin y al cabo ya le perdí el amor desde hace tiempo. Está bien que se quede con mi tierra, mis adobes y mis tejas, pero nunca se quedará con mi mujer. Me la llevaré para lejos,
para nunca. ¿Qué andas haciendo? No te dije que no quería verte más por aquí. Nomás he venido a esto. Ya se pueden encender las luces porque esto no vamos a poner toda la película porque si no, no puedo hablar yo. No, la escena se veía cuando caía con ese guitarrón enorme, ¿no? Entonces, a partir de ese momento es el sueño, prácticamente toda la película, y la última escena de la película vuelve a ese momento en que sigue cayendo y se termina la película, ¿no? O sea que es eso. Después al final les pondremos otro fragmento de otra cosa. Bueno, es importante apreciar el trabajo de Rulfo en El despojo porque en los años previos escribe la novela El gallo de oro. La filmación del Gallo de Oro se retrasó hasta 1964 y durante esos años intermedios Rulfo siguió muy ligado al cine renovador. A juzgar por el papel de Rulfo en El despojo y en el resto de proyectos cinematográficos en los que participó en aquellos años, es indudable que si hubiera intervenido en el guión del Gallo de Oro, el resultado de la película de Gabaldón hubiera sido diferente. Rulfo, sin embargo, mencionó que él mismo escribió un script, dice él, un guión de la novela que le rechazaron, que es un asunto lleno de misterio, así como su posible intervención de algún modo en el propio proyecto cinematográfico. No parece lógico que Gabaldón, que había contado con él en la filmación de La Escondida, no le consultase para hacer la película basada en su propia novela. Como sabemos, el guión lo hicieron Carlos Fuentes y García Márquez, ¿no? de esta película. En todo caso, el proyecto de la película, cuando Rulfo la vio, no le gustó. Bueno, la verdad es que Rulfo era un poco reticente así en general, porque le gustaba muy un poco casi todas las cosas cuando le preguntaban siempre, hasta la suya propia, ¿no? Cuando antes decíamos de la novela El gallo de oro que no quiero saber nada de ella, tampoco te puedes fiar mucho de eso. Es decir, esa es la opinión que él tenía en ese momento, pero tampoco es, si le hablabas de los cuentos de niños y demás, también decía, o sea, que eso no es muy fiable, ¿no? Él decía todo, lo dejo, no vale mucho, ¿no? Es muy perfeccionista al final, ¿no? Es como cuando uno mismo dice, ¿qué cosa he hecho yo bien? Esto no vale para nada. O sea, que tampoco hay que fiarse mucho de eso, ¿no? Entonces las películas tampoco le gustaban, ¿no? Hombre, bueno. La película, es verdad que la crítica a la película de Gabaldón no ha sido muy favorable con ella. Yo no tengo tan mala opinión, aunque creo que no tiene nada que ver con el proyecto que podría haber hecho Rulfo, con la novela que Rulfo había escrito, ¿eh? Lo cierto es que esa adaptación del Gallo de Oro de Gabaldón se mantuvo fiel a un modelo comercial que en aquel momento de 1964 ya estaba caduco. Es el modelo de la comedia ranchera, ¿no? Es una típica película que bueno, no está, para mí me parece interesante, pero responde perfectamente a ese modelo de comedia ranchera, ¿no? Y olvida pues los elementos dramáticos y universales que tenía la novela de Rulfo, ¿no? De todas maneras coincidía para que en aquella película hubiera sido todo perfecto, ¿no? Contaba con la fotografía, en el plano de la fotografía, Gabriel Figueroa, que fue, algunos lo consideran el mejor camarógrafo que tuvo el cine mexicano de toda esa época. El guión, como antes he dicho, de Carlos Fuentes y García Márquez, estaba producida por Manuel Barbachano. También colaboró en ella en producción Carlos Velo, que un nombre también interesante,
Y todos estos nombres son nombres que estuvieron implicados en asuntos de cine independiente mexicano, con lo cual, sin embargo, esta película, ya digo, se corresponde con un cine de tipo comercial, y de hecho la película comercialmente tuvo un éxito más que notable, ¿no? Se mantuvo en cartelera durante bastante tiempo y con mucha asistencia de público. Por aquella época, ya que hemos citado a García Márquez, recordemos que García Márquez había comenzado en 1953 a colaborar como columnista cinematográfico. A García Márquez le interesó mucho el cine, en el periódico El Espectador de Bogotá. Un año más tarde en Roma siguió estudios académicos sobre esta materia. Por otra parte, Carlos Fuentes se anticipa prácticamente en una década a las críticas que en 1961 inaugura a través de ese nuevo cine, de esa revista, de ese movimiento mexicano hacia un cine independiente contra el cine comercial. Y incluso, bueno, pues hay toda una etapa allí muy interesante de Carlos Fuentes y García Márquez. Escribieron conjuntamente 12, me parece que fueron 12 guiones cinematográficos en su etapa mexicana, que es de estos años 60, ¿no? Por lo tanto, vemos aquí un elenco de estos tres grandes escritores, Rulfo, nada menos que Rulfo, García Márquez y Carlos Fuentes, colaborando en este proyecto de Rulfo, y colaborando Carlos Fuentes y García Márquez en otra serie de proyectos relacionados con el cine. La presencia de Manuel Barbachano como productor del Gallo de Oro le debió parecer a Rulfo, tal vez, pienso yo, un aval excelente, y de hecho hay que tener en cuenta que Manuel Barbachano había producido algunas películas de las más interesantes de aquella época, por ejemplo Raíces, del año 1954, una película de Benito Alarraqui, que se considera como la iniciadora del cine independiente mexicano. Había producido Nazarín, del año 58, de Buñuel, y otra película también, digamos, más o menos dentro del cine experimental, Amor, 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 que intervinieron mucha gente, muchos escritores también, algunos de estos que os he citado, ¿no? También fue Manuel Barbachano el productor, en este caso productor, de la película Pedro Páramo, que se realizó en 1967. En este caso el director fue Carlos Velo, que fue uno de los intentos, hubo 3 intentos de realizar estas adaptaciones de Pedro Páramo. Incluso sabemos que Luis Buñuel estuvo interesado en hacer una versión de Pedro Páramo, ¿no? Hay una anécdota que cuenta Elena Poniatowska, que en una ocasión, paseando por la Alameda, ella iba con Rulfo y se coincidieron con Luis Buñuel, y Luis Buñuel le recordó a Rulfo o le volvió a insistir sobre el tema de que quería hacer una versión al cine de Pedro Páramo, y Rulfo, tan lacónico como siempre, habitualmente en él, le dijo: no puede ser porque la tiene ya Carlos Velo, punto, y se acabó. Yo siempre he lamentado que no hubiera reconsiderado esa posición, porque la película de Carlos Velo a mí también me gusta, pero a la gente dice que es mala, la de Carlos Velo, ¿no? Pero sin duda, hombre, una película de Pedro Páramo hecha por Luis Buñuel, tal vez, no sé lo que hubiera salido, pero por lo menos podría haber sido una cosa muy buena, ¿no? Pero Rulfo dijo que no, que ya la tenía Carlos Velo, ¿no? Bueno, es verdad, Rulfo incluso con Carlos Velo estuvo buscando exteriores para la película, o sea que él se implicó de alguna manera, por lo menos en los inicios de esa película. También años más tarde participó, y en este caso sí tuvo una participación mayor en otro intento más bien frustrado de versión de Pedro Páramo, que fue una película que hizo José Bolaños en el año 1976. Y la última película que se hizo sobre Pedro Páramo fue en el año 1981, la dirigió Salvador Sánchez, una adaptación que apenas tuvo repercusión. Y durante mucho tiempo yo leí en internet noticias de un intento de hacer una película por parte de un director español, Franco, que estaba intentando hacer una nueva versión de Pedro Páramo, y
de vez en cuando salían noticias en internet, pero hace ya bastantes años que no se sabe nada de ese supuesto proyecto. En definitiva, no tuvo mucho éxito las 3 versiones que hay de Pedro Páramo. No voy aquí a hablar de las distintas, que son muchísimas versiones que se hicieron sobre cuentos o versiones a veces mezcladas de cuentos, etcétera. Generalmente no con resultados no demasiado buenos. Rulfo opinaba que todos ellos eran malos, todos los que él conoció, ¿no? Él no conoció, por ejemplo, el gallo de oro de la versión que hizo Arturo Ripstein, una versión del año 86, que fue el año que él murió. Fue la segunda versión aparte de la Gabaldón, que es una versión mucho más rulfiana, pero también yo diría que mucho más al estilo de Ripstein, excesivamente negra, que a mí me parece que se pasó de negrismo, ¿no? Porque la novela de Rulfo tiene un tono negro, pero no tanto, ¿no? Y entonces creo que una mezcla entre la de Gabaldón y la de Ripstein podría ser un equivalente tal vez acertado del tono que Rulfo quería que tuviese la novela, porque es cierto que en la novela del Gallo de Oro hay muchísimo elemento folclórico en la novela, es decir, Rulfo no lo desecha, ¿no? O sea que hay que aclimatarlo, ¿no? Bueno, Rulfo estuvo también implicado en un asunto del que tenemos poca información, pero que podría haber sido algo muy interesante. Era un ambicioso proyecto que tenía Carlos Velo, un cineasta de origen español, pero que residió en México casi toda su vida. Era una película, porque solo quedó en proyecto, que se titularía México Mío. Una vez más, un proyecto financiado por Manuel Barbachano. Es un proyecto que se inició en 1955 y se abandonó en 1959. Considerado por algunos críticos como una clara muestra del cine independiente que surgía en México en aquellos años. Rulfo participó aquí como asesor. También estaban Octavio Paz y Carlos Fuentes, figuran como asesores de esta película. Parece ser que Carlos Velo intentaba ofrecer una imagen de México en clave neorrealista al estilo de Que viva México de Eisenstein, y que durante un año sabemos, por informaciones, en fin, que un equipo bastante amplio de 30 colaboradores recorrió el país, que se llegaron a filmar más de 40.000 metros de película, y Carlos Velo manifestó que llegó a establecer una continuidad fílmica de 6 horas. Todo esto, al final, pues no se sabe muy bien en qué ha quedado, porque en este momento se desconoce el paradero, si es que existe, de ese material filmado, si es que se conserva, es posible que se conserve, pero no se sabe dónde demonios puede estar. En todo caso, Rulfo estuvo allí como asesor, pero señalo con esto que una vez más él está muy implicado en todo este tipo de proyectos de cine que tienen que ver con el cine independiente. Por eso resulta significativo contextualizar El Gallo de Oro, que sería su proyecto relativo al cine, aunque él no participa en la película directamente, pero sí su mayor implicación en el cine. Cuando yo hablé con él, él insistió mucho en que y yo estoy convencido de ello, esa novela él la escribió bajo un contrato de que le pidieron que escribiese un texto para hacer una película, si no probablemente no lo hubiera escrito. Entonces, yo estoy convencido también que a la hora de escribirlo, él tuvo en cuenta, de alguna manera, no digo de manera total, pero sí en bastante medida, tuvo en cuenta que iba a hacerse una película con aquello. Lo que pasa es que una cosa es lo que él escribió, un texto puramente literario, una novela, y otra cosa es lo que él mismo dice, que él escribió también un guión, pero que nadie sabe dónde está eso, si es que existe, si es que es cierto. Que él también escribió un guión, pero de eso nadie sabe nada, ¿no? Y por lo tanto, claro, su función aquí, yo no trato ahora de cómo es esa película, porque su función se le queda limitada al texto, orientado hacia el cine,
pero no en la propia intervención a partir de la filmación, que es lo que yo aquí sí estoy tratando, de escrituras hechas para el cine directamente. Hay dos textos en los cuadernos de Juan Rulfo, un libro que se publicó en el año 94 y que en él se recogen muchos textos que Rulfo había escrito y que que estaban en su escritorio o en su despacho, ¿no? Fragmentos, es bastante amplio, es tanto como todo el resto de la obra de Rulfo, ¿no? Teniendo en cuenta que es breve, pues bueno, tampoco es una exageración, pero no deja de ser interesante y por supuesto que están muy bien escritos, porque sería difícil que un escritor como Rulfo escribiese mal. Pasa que son fragmentos, incluso ahí es muy interesante porque hay diversas versiones de Pedro Páramo, o sea que uno puede compararlas, ¿no? Algunas muy diferentes, o sea que eso es muy interesante, ¿no? Bueno, entre los textos que hay en cuadernos de Juan Rulfo hay dos que están relacionados directamente con el cine. Uno de ellos aparece con el epígrafe sinopsis para película, 3 cuentos de El llano en llamas. El epígrafe lo pone la editora, que fue Bet Jiménez de Báez, ¿no? a estos textos de Rulfo, ¿no? En esos textos es cierto, el texto, que no está fechado, es en efecto un resumen de un proyecto cinematográfico que Rulfo escribió y sobre el que carecemos de más información. Al leer esa sinopsis, uno lo que observa es que hay elementos de los cuentos de No oyes ladrar los perros, de Es que somos muy pobres y del cuento El llano en llamas, ¿no? Y él mezcla cosas de esos 3 cuentos y hace allí un resumen, una sinopsis de algo que no llega a escribir, ¿eh? Pero que, bueno. También hay otro texto que aparece, el epígrafe que pone Ibez Jiménez de Báez es Borradores para un guión cinematográfico, también sin fecha ni otros datos, y en este caso sí se puede apreciar, sí se puede precisar la vinculación cinematográfica. En el caso anterior, probablemente aquello no salió de su escritorio, no fue más allá. En este segundo caso me refiero a que se trata de fragmentos del guión de la película Paloma herida, una película del año 1962 que dirigió Emilio Fernández, denominado El Indio, un director muy conocido y actor muy conocido, uno de los principales directores y actores de esa época dorada del cine mexicano, de los años 50, y bueno, pues una película que él hizo. Estos fragmentos, en mi opinión, tienen una gran relevancia porque demuestran la implicación de Rulfo en la película, algo que suele ponerse en duda. Esta opinión parece fundamentarse en algunas manifestaciones que son muy poco precisas de Rulfo, en las que indicaba que su intervención se limitó a ser un mero copista del guión, como siempre él haciéndose de... Es que con él es difícil a veces, no se puede fiar de él en absoluto, ¿no? Bueno, creo que sabéis una anécdota que él contó en una conferencia una vez en la Universidad Veracruzana ante un auditorio enorme de más de como 400 o 500 alumnos, una cosa exagerada. Entonces él, que era un poco tímido, cuando no le gustaba demasiado estos actos públicos, entonces cuando llegó y vio todo aquello, se dio la vuelta y se dijo que él se marchaba, que se encontraba muy mal. Y entonces estaban ahí claro, estaban todas las mesas, bueno, y después de reunir a 400 o 500, digo, y bueno, total que le convencieron y fue para allí y tal, y bueno, dijo que hablasen los otros, que él que no tenía nada que decir de momento, ¿no? Pero después se animó a hablar, y entonces a veces, como los grandes tímidos, cuando empiezan a hablar, pues no hay quien les pare. Y habló muchísimo, es una larguísima conferencia que está publicada, y una pregunta que le hicieron fue algo así que, porque la pregunta es esto fue en los años 70, principios de los 70, ¿no? Que qué estaba escribiendo, por qué no publicaba más. Entonces el hombre ya estaba bastante harto de que le preguntasen, desde el año 55, claro, todo el día estaban preguntándole qué está usted escribiendo, qué tal. De hecho habían salido, incluso en siglo XXI salieron en la contraportada en alguna ocasión,
que es próxima publicación Los días sin floresta, y otra obra que ahora no me acuerdo el título, como próxima publicación. O sea, que el hombre ya se ve que decía, sí, ya esto. De una novela que él estaba escribiendo, La Cordillera, hay un artículo de unas 15, 20 páginas que habla de la cordillera, y la novela no se escribió. O sea, hay fragmentos en eso de los cuadernos de Juan Rulfo, ¿no? Porque lo terminó rompiendo, destruyendo. Pero como él contó tantas veces de qué iba el argumento y todo esto, pues al final hubo un crítico que fue capaz de escribir un artículo, ¿no? sobre la cordillera. Lo podéis consultar, no me acuerdo ahora el nombre es una señora. Escribió sobre la cordillera, ¿no? Pues en esa conferencia a Rulfo le preguntaron una cosa de estas, de qué está usted haciendo, qué escribe y tal, ¿no? Y entonces él dijo, ya no puedo escribir más, no puedo escribir más, porque yo tenía un tío, el tío Celerino, que era el que me contaba todos estos cuentos del Llano en Llamas, me los contó el tío Celerino. El tío Celerino se murió y entonces yo ya no tengo quien me diga nada. Y hubo algunos que se lo creyeron, que era verdad aquello del tío Celerino, ¿no? Quiero decir que era muy mentiroso, ¿no? Y que entonces tampoco nos podemos fiar de las cosas que él dice, porque siempre, no sé qué. Entonces él dice, mero copista del guión. Bueno, pues, hombre, el guión en la película, en los créditos de la película, aparece como texto, dice, escrita por José Bolaños, que es aquel que hizo la segunda versión de Pedro Páramo. Es decir, que sí, que es posible que el guión no lo escribiese Rulfo, pero en estos borradores en estos borradores que aparecen en los cuadernos de Juan Rulfo hay diversos fragmentos que tienen todo el estilo de Rulfo y que es impensable que los hubiera escrito así. Yo no lo concibo que los hubiese escrito así José Bolaño y que los hubiese copiado Rulfo, no tendría ningún sentido. Más bien da toda la impresión de que haya sido al revés y que Rulfo se haya encargado en algún momento de la preparación de la película de escribir algunas partes. Y de hecho, si uno ve la película que está disponible en internet, pues se da cuenta de que hay muchas cosas que a uno le suenan a Rulfo. La película es una película muy rara, en fin, no es muy buena, que digamos, pero tiene cosas interesantes, ¿no? Y desde luego algunas, cuando uno lee estos textos de Rulfo, son absolutamente, se nota ese estilo que tiene Rulfo tan específico. Sabemos a través de la hija del Indio Fernández que Rulfo estuvo multitud de tardes, tenía una cierta amistad con el Indio Fernández y pasaron con este motivo, parece ser, de hacer la película, muchísimas tardes hablando y bebiendo de vez en cuando en casa del Indio Fernández. Entonces, probablemente sí tuvo más intervención de la que él quiere reconocer, que al final dice, no, yo no tuve nada que ver. Él siempre decía que no tenía nada que ver con nada, pero bueno, esas son manías que a veces tiene la gente, tampoco nos podemos fiar mucho. Bueno, el caso es que la película, como no está muy bien considerada por la crítica cinematográfica, pues tal vez esto ya también ha influido en que incluso hayan querido los críticos desligar a Rulfo de la película, como diciendo, bueno, es algo que no está muy bien, ¿no? Ya digo que todo es muy, muy relativo, ¿no? De todas maneras, por ejemplo, Jorge Ayala, cuando edita algunos de esos textos de Rulfo en el libro del Gallo de Oro y otros textos de Rulfo, que no está incluido aquí estos fragmentos de la película de La Paloma Herida, habla sin embargo de ella y dice que a él le parece la más rulfiana de todas las películas en las que intervino Rulfo, ¿no? Y sí, ya digo que sí que tiene un tono más que parecido a Rulfo, ¿no? La película en sí no es muy buena porque es muy maniquea y muy simplista, pero tiene ciertos aspectos interesantes, tiene un cierto clasicismo. El Indio Fernández, entre otras cosas, tenía sus planteamientos de estética, un cierto clasicismo del tono de Eisenstein. Y por otra parte tiene unos toques de tipo Buñuel excelentes en la película, tiene unas cosas disparatadas. Ya digo que es una película que merece la pena verse
porque ya digo que es muy maniquea y simplista, pero al mismo tiempo tiene unos detalles por ahí muy raros que parece, la verdad, que presentada como una película, como lo que hizo el Indio Fernández, una película comercial, la gente que fuese a verla se quedaría verdaderamente sin saber qué demonios ha habido a ver, porque de repente es una cosa alocada. A mí siempre me sorprende, vamos, cuando la he visto alguna vez, me ha sorprendido siempre esos aspectos tan extraños de conjuntar una obra muy comercial con unos aspectos que no tienen nada de comerciales, ¿no? Bueno, seguimos porque el tiempo avanza inexorable y vamos a terminar con dos aspectos más en los que intervino Rulfo. Uno de ellos tiene que ver con este grupo de nuevo cine que ya he mencionado en varias ocasiones y con los concursos que promovieron de cine experimental, en algunos de los cuales participó Rulfo. De manera puramente anecdótica, pero no deja de ser curioso, hay una película que dirigió Alberto Isaac que se titula En este pueblo no hay ladrones. Es una película del año 1964, es una película larga de 90 minutos. Está basada en un cuento de García Márquez, una película con muy poco presupuesto que se hizo en 3 semanas y que recibió el segundo premio en el concurso de cine experimental de 1965, un galardón del cine, ya digo, independiente. En esta película lo curioso que tiene, alguna de las cosas curiosas que tiene es que en ella aparecen como actores, aparecen García Márquez, que está como taquillero ahí en un cine, que aparece en la película, está ahí vendiendo entradas, y después aparece sentado fuera allí. Aparece Buñuel, es el mejor de todos, aparece en una larga escena de cura, dando un sermón ahí desde un púlpito, poniéndoles a todos de los terrores del infierno. Está muy bien, un sermón que hace. Y hay una breve aparición de Juan Rulfo, y está ahí junto con otro, Abel Quezada, que es un escritor y artista, un personaje curioso. Aparecen allí que están caracterizados como parroquianos en la cantina del pueblo. Están ahí vestidos un poco como campesinos, y están acodados, Rulfo sobre todo está así como muy serio, acodado así como en la barra de la taberna esa del bar, mirando cómo juegan al billar hay unos y tal, y aparece ahí un ratín y nada más, ¿no? El propio Rulfo habló de ello, dice: allí aparezco en una cantina vestido con pantalón y camisa remangada y un sombrero de fieltro oscuro. Aunque de cine no hablemos, sigue diciendo, las cintas que se han hecho con mis narraciones, incluidas las que yo mismo adapté, son desastrosas y es feo que yo lo diga. Como veis, cada vez que tengo que citar algo de Rulfo, siempre él dice lo mismo. Pero la segunda, y con esto ya vamos a ir finalizando, la segunda intervención de Rulfo creo que tiene mucho mayor interés. Fue en un mediometraje, 44 minutos dura, La fórmula secreta, del año 64, un mediometraje realizado por Rubén Gámez, y aquí él sí tiene una participación sustancial. Esta cinta es una muestra muy radical de cine experimental que se puede ver en internet, lo mismo que El despojo, si alguien tiene curiosidad las puede ver sin ningún problema. Y allí colaboró Rulfo en esa película con un texto que una voz en off declama acompañando las imágenes de 2 de las 10 escenas de que consta la película. El resto de la película no tiene nada que ver con el ambiente que creo que tenemos tiempo para proyectarla, porque ya digo, es absolutamente surrealista la película y de ambiente urbano. Sin embargo, las 2 escenas que Rulfo escribe son de ambiente rural, ¿no? El resto de las escenas son cosas desquiciantes, una cosa en un matadero, descuartizando una vaca, otras escenas de unos aparentes gente de dinero, banqueros o gente muy encorbatada que van saliendo del mar, todos llevan en la boca mordiendo una especie de enorme salchicha. Son cosas muy raras
Bueno, la película, habla Rulfo de ella, dice, yo la única película que hice se llamó La Fórmula Secreta. Originalmente se llamaba Coca-Cola en la sangre. Esto es interesante porque en la primera escena de la película todo es una especie de mundo, de cosa que se le ocurre a un personaje que está en el hospital y le ponen un goteo y entonces tiene sueños, pero el goteo que le ponen es de Coca-Cola. Entonces por eso los sueños son los que es una novela, es una película totalmente antiimperialista, anti-yanqui. Dice, Rulfo siempre fue muy izquierdoso, de estos de anti-yanqui y anti-todo, ¿no? Dice, originalmente se llamaba Coca-Cola en la sangre, pero le quitaron este título porque pensaban que nadie iba a verla. Esta película es una película anti, escribe así anti con mayúsculas. Dice, es anti-yanqui, anticlerical, antigobernista, anti todo, ¿no? Bueno, no sé, hay dudas de si el texto que Rulfo hace para la película es anterior o posterior a la filmación de las dos escenas. Pueden ser las dos cosas. Yo estoy convencido de que es anterior, es decir, que Rulfo, que le pidieron participar, Rulfo escribió estas escenas, estas dos cosas, y después se filmaron esas dos escenas, porque es que, como decía antes, no tiene ningún sentido estas dos escenas en un contexto totalmente urbano y dos escenas que son rurales, ¿no? Entonces yo entiendo que Rulfo escribió aquello bueno, tiene como vamos a ver ahora en 4 minutos, y con esto ya lo damos aquí ya por finalizado, pues tiene un tono muy poético. De hecho, cuando se ha puesto en texto el texto de Rulfo, porque Rulfo no se conservó ningún texto suyo mecanografiado o escrito de él, se ha sacado de la propia película, pero en este caso sí sabemos que es un texto escrito directamente y que él dio. Normalmente se representa siempre en verso porque tiene ese tono poético. Sin embargo, yo creo que es un error. Yo siempre yo he hecho la prueba de ponerlo en prosa y se corresponde perfectamente con la prosa de Rulfo. Si uno lee, yo qué sé, nos han dado la tierra, por ejemplo, el comienzo, uno puede hacer la otra prueba, uno pone esos primeros párrafos del cuento en verso y dice, anda, si me ha salido un verso, un poema, ¿no? Entonces es lo mismo pero a la inversa. Yo creo que Rulfo no tenía por qué ocurrírsele poner eso en verso. Lo que pasa es que es tan modulado que por eso lo suelen editar en verso, aunque yo preferiría que lo editasen en prosa. Vamos a ver, son 4 minutos de... Ustedes dirán que es pura necedad la mía, que es un desatino lamentarse de la suerte y contimás de esta tierra pasmada donde nos olvidó el destino. La verdad es que cuesta trabajo aclimatarse al hambre. Y aunque digan que el hambre repartida entre muchos toca a menos, lo único cierto es que aquí todos estamos a medio morir y no tenemos ni siquiera dónde caernos muertos. Según parece, ya nos viene de a derecho la de malas. Nada de que hay que echarle nudo ciego a este asunto, nada de eso. Desde que el mundo es mundo hemos andado con el ombligo pegado al espinazo y agarrándonos del viento con las uñas. Se nos regatea hasta la sombra, y a pesar de todo así seguimos, medio aturdidos por el maldecido sol que nos cunde a diario a testerazos.
siempre con la misma jeringa, como si quisiera revivir más el rescoldo, aunque bien sabemos que ni ardiendo en brasas se nos prenderá la suerte. Pero somos porfiados. Tal vez esto tenga compostura. El mundo está inundado de gente como nosotros, de mucha gente como nosotros, y alguien tiene que oírnos. Alguien y algunos más, aunque les revienten o reboten nuestros gritos. No es que seamos alzados, ni le estamos pidiendo limosnas a la luna, ni está en nuestro camino buscar deprisa la covacha o arrancar pa'l monte cada que nos cuchilean los perros. Alguien tendrá que oírnos. Cuando dejemos de gruñir como avispas en enjambre, o nos volvamos cola de remolino, o cuando terminemos por escurrirnos sobre la tierra como un relámpago de muertos, entonces tal vez nos llegue a todos el remedio. La voz era de Jaime Sabines, el español afincado en México, poeta, y fue lo único que Rulfo exigió, parece ser, para intervenir en la película. Dijo que tenía que recitarlo Jaime Sabines. Bueno, pues con esto ya está dicho todo lo que yo tenía que decir aquí. Muchas gracias. Gracias por... Bueno, si queréis hacer alguna pregunta o un comentario, podemos hacer un momento de diálogo si queréis. ¿No hay nadie? Sí, allí. Tenías que coger el micrófono porque si no después no se graba. Ah, el micrófono de ahí, ¿no? Es verdad, sí. Bueno, lo sabía yo. Pero yo estoy en todo. Claro. Es que me lo dijo el chico. Dale, tendrás que... El botón, sí. Ahí. Ahí. A ver, ahora. No. No. Bueno. Aquí. Phone start, dice. A lo mejor que no está conectado, ¿eh? Teóricamente él dijo que lo dejaba conectado. Ahora parece que sí. No. Bueno, pues nada. A lo mejor hay que dejarlo más rápido. Ahora, es que había que tenerlo un poco de paciencia. Ya. Tenerlo un ratito. Era tiempo. Vale, bueno, una pregunta muy típica, pero teniendo en cuenta que Rulfo escribió tan poco, pero una obra de tanta calidad, ¿por qué realmente nunca publicó nada más? Teniendo en cuenta que sí escribía más novelas, que luego dicen que quemaba,
Y mi pregunta es eso, un escritor de ese nivel, ¿por qué nunca tuvo la necesidad de publicar algo más? Pues, claro, es difícil saber el por qué. Lo que sí sabemos es que él escribió mucho, ¿eh? Y que destruyó bastante, ¿no? ¿Por qué no quiso publicar más? Supongo que era por el afán de perfeccionismo al que había llegado. La verdad es que resulta bastante comprometido. Después de haber publicado Pedro Páramo, cualquiera se tentaría bien. De ahí que cuando aparece, como decíamos antes, lo del Gallo de Oro muchísimos años después, en 1980, pues él se desvincule de aquello, ¿no? Porque parece como muy arriesgado, ¿no? Porque Pedro Páramo se convirtió muy pronto en una novela muy reconocida y entonces resulta muy comprometido el escribir más, ¿no? Él había escrito, lo primero que él escribe es una novela que llevaba el título de El hijo del desconsuelo, una novela que escribe cuando él llega a México en los años 40. Parece ser que era una novela, todo esto lo digo por testimonios suyos, claro, que es el único que lo podía decir, seguramente. Era una novela bastante larga, de más de 300 páginas, pero que destruyó. Y parece de ella lo único que quedó fue un pequeño fragmento que ese sí se publicó posteriormente, ¿no? La vida no es muy seria en sus cosas, me parece que se titula. Y la novela la quemó. Él dice que la quemó, que no quiso dejarla, o sea, la destruyó, ¿no? De Pedro Páramo sabemos también por su testimonio, cuando alguna vez le decían que era una novela un poco complicada, difícil, y él decía, sí, es difícil, dice, porque es que, claro, yo había escrito 300 páginas, él era muy humorista, hay que reconocerlo también, a veces las contestaciones van un poco en esa línea, ¿no? Decía, es que yo escribí, claro, la versión que yo tenía era de 300 páginas, pero quité 150, y entonces hay cosas que no se entienden, decía él, ¿no? Yo creo que alguna razón hasta tenía, ¿no? De que alguna cosa no se entiende porque, claro, lo fue dejando todo tan escueto, que, claro, pues alguna cosa yo creo que se pasó cortando, ¿no? Pero incluso en como tenemos, ya digo, versiones de Pedro Páramo y tenemos también versiones de los cuentos anteriores, cuando él hace las últimas versiones siempre va quitando cosas, ¿no? Y cosas que uno dice, bueno, pero quitar esto hay que tener un valor tremendo porque son perfectas, ¿no? Pero todo lo que sea descripción y tal lo va quitando, ¿no? Entonces, claro, un autor que es tan perfeccionista en la obra que él publicó, seguramente, aunque él intentó seguir escribiendo, y en esos cuadernos de Juan Rulfo hay muchos textos, hay cuentos que están muy bien. Se nos enfrió el comal, por ejemplo, es un cuento que es magnífico. Otro que se ha publicado, últimamente se suele publicar bastante, es un cuento un poco largo, Castillo de Yayo, algo así. Son textos que él fue escribiendo, pero que no tomó la determinación de publicarlos, ¿no? Y son perfectamente publicables. Yo creo que en él hay un poco a veces de despego a la acción. Rulfo sobre todo es lector, fíjate. Y a veces hay una especie de lucha entre lector y escritor. Él escribe muchísimo, porque estamos hablando de textos literarios, pero él tiene escrito de textos que no son literarios, lo que pasa que no son tan conocidos, ¿no? Pero textos sobre historia, que era su gran afición, sobre autores coloniales, de cronistas, que era un tema que le apasionaba, sobre arte incluso. Él elaboró muchos textos pequeños que están muy relacionados con su fotografía. A veces uno se sorprende en su fotografía por qué dedica tanto fotografía al tema arquitectónico, que prácticamente es un tercio de su fotografía. Y sin duda porque él estaba haciendo una especie, yo creo, de libro de ese tema de la colonia, de la época de la colonia,
pero que tiene un carácter histórico. Entonces él tiene muchísimos fragmentos de textos, o sea que si uno recopila los textos de carácter que podríamos llamar genéricamente ensayísticos, entre los que están, por ejemplo, tiene algunos textos muy interesantes de lo que es crítica literaria, sobre lo que es la novela, su concepción de la novela universal europea y del siglo XX, sobre su propia obra, tiene muchos textos. Si uno es 3 veces la obra que él tiene creativa, o sea que escribir sí escribe mucho, pero lo hace así un poco sin intención de publicarlo, como algo que lo escribo porque me gusta escribir. Y sobre todo Rulfo lo que hace es leer. Hay pocos escritores de su generación leen tanto, ¿no? Antonio Latorre, que no es que fuese amigo de él, pero él decía que era amigo de Rulfo, pero Rulfo no decía nada, ¿no? Pero Antonio Latorre coincidió por generación con Rulfo y en Guadalajara y tal, y señalaba que, cuando digo Antonio Latorre estoy señalando que algunos lo conocerán, al erudito más erudito que uno pueda pensar, o sea, terrible además, porque sus críticas aun a los amigos son tremendas, ¿no? Porque sabía tanto que no podías dejar la erudición un momento parada, ¿no? Y entonces siempre, claro, encontraba cosas que uno debería poder haber escrito en una anotación y que a uno se le olvidaba, ¿no? Entonces, es que yo he leído por ahí críticas de él, además son críticas de 20 artículos de 20 páginas, sobre que es una reseña, demonio con la reseña, pero que a gente importante, ¿no? Entonces Antonio Latorre hablaba de que Rulfo, pues que estaban asustados de todos los autores, sobre todo anglosajones, que es un tema que a él le interesaba mucho, norteamericanos. Él conocía una enormidad de autores, sobre todo era lector, un poco como Borges decía aquello de... Borges decía, creo que tiene una frase algo así como: me puedo enorgullecer no de lo que he escrito, pero sí de lo que he leído. Pues yo creo que Rulfo también sería partidario de esta frase de Borges, ¿no? Yo creo que en definitiva, la respuesta que yo te puedo dar a tu pregunta no es una buena respuesta, porque no te puedo decir exactamente el por qué, pero probablemente porque tampoco Rulfo lo sabía. Él, yo creo que sí lo intentó, pero no llegó a convencerse de que podía ofrecer algo suficientemente significativo, y aunque escribió muchas cosas, no tuvo la constancia necesaria. Hombre, esto se nota muy bien en el caso del Gallo de Oro. Si él hubiera sido una persona más normal, probablemente ese texto, que yo digo es magnífico, ¿no? Pero le faltaba un mínimo barniz en algunas partes, ¿no? Si hubiera tenido la paciencia de coger ese texto, que no era muy largo, y volverlo a reescribir en partes, perfectamente lo hubiera hecho cualquier autor, pero Rulfo prefirió no hacerlo. O sea que lo dejó así. Yo creo que la respuesta sería un poco que su afán de perfeccionamiento no le permitió seguir publicando. Vale, gracias. José Carlos, una cosilla. Te pido un consejo, porque muchos de los estudiantes que están aquí a lo mejor han leído ya Pedro Páramo, pero si no lo han leído ya lo van a leer muy pronto, porque la asignatura de Hispanoamericana Contemporánea lo vamos a comentar dentro de 2 semanas o así. Entonces, si no lo han leído todavía o están en ello, ¿qué consejo le darías tú para enfrentarse a ese libro que les va a resultar inevitablemente complejo, ¿no? También sabiendo que están ahora justo empezando con la literatura hispanoamericana del 20, que ellos no han leído a Carlos Fuentes, no han leído lo de después para entender a Rulfo, ¿no? Sino que entran. ¿Qué consejo les darías? Sí, se me ocurre que puede ser muy útil. Tú que conoces muy bien. El mejor consejo que les puedo dar es que lo lean por mi edición de cátedra, porque es que desde hace unos años me pagan derechos de autor. Entonces eso claro, oye, entenderlo, ¿no? Bueno, en serio. Edición recomendada, ¿eh? O sea que... Sí. No, ya me imagino. Bueno, no es petulancia mía, pero
El Pedro Páramo es necesario, es conveniente leerlo en una edición anotada, y como la única que hay, bueno, hay alguna más, pero la única así más asequible es esta de cátedra. Lo lógico es que lo leáis por la edición de cátedra, o sea que en parte sí, el consejo que les doy es que lo leáis por ahí, pero que lo leáis de la siguiente manera: que no leáis ni la introducción ni los apéndices que vienen después. Bueno, los apéndices, como están al final, lógicamente no es esperable que los leáis antes, ¿no? Pero tampoco ni siquiera la introducción, porque es conveniente que os enfrentéis al texto directamente, ¿no? Porque si leéis la introducción, aunque he evitado en la introducción de alguna manera fastidiar al lector, lo mismo que en las notas, por eso os decía yo antes, es muy diferente las ediciones anteriores a las del 2002, porque yo en la edición de 2002, aparte de añadir una serie de cosas al final y tal que yo creo que son interesantes, por ejemplo, ahí hay una especie de cronología de la historia, que es una cosa de crítica ficción, pero donde yo señalo cuándo suceden todas las cosas, ¿no? En qué año, en qué momento y hasta en qué día suceden muchas cosas. La novela no tiene ninguna fecha, ¿no? Sin embargo, se pueden deducir. Entonces es una especie de juego, ¿no? Y hay muchas cosas ahí. Pero es conveniente leerlo sin nada, primero, a ver, para que uno vea la dificultad. Y en ese sentido, os estaba diciendo que incluso las notas en las ediciones estas a partir de 2002 son mucho más escuetas y las fui quitando, ¿no? Y yo hice como Rulfo, aprendí algo de él, que hay que quitar. Que no, es lo que pasa cuando uno escribe un artículo, primero le sale un poco más largo de lo que termina siendo, porque lo normal es que uno vaya quitando cosas porque dice, esto es innecesario, ¿no? De hecho, yo recuerdo en la primera edición, por ejemplo, cometí una especie de desastre absoluto, ¿no? Que yo me horroriza. Cuando uno, eso son cosas de estas de principiante. Cuando uno, la primera página de la novela, vine a Comala porque tal, yo puse 2 líneas y todo el resto de la página una nota así, que me cebé yo ahí. Bueno, ahí dije, aquí voy a poner yo todo lo que sé del comienzo de la novela y tal. Y entonces los de la fundación me dijeron, es que eso ahí al principio mejor. Y yo dije, como diciendo, es que es un texto que es un comienzo tan así que andar poniendo ahí cosas a pie de página es muy así delicado, como son los mexicanos, así que son muy caballerosos, hay que tener un poco de cuidado con ellos, porque no sabes muy bien. Nosotros somos más francos, ¿no? Pero ellos son muy caballerosos. Y entonces, claro, yo me di cuenta perfectamente, digo, esto es una verdadera, una cosa muy mal hecha, porque era feísimo aquello todavía. Y entonces, cuando ahora podéis leerlo a partir de 2002, las ediciones sucesivas hasta la de este año, está impoluto el texto, solo está Rulfo. En la primera página solo está Rulfo, ¿no? Porque nadie puede osar poner ahí ni una coma distinta a eso, ¿no? Entonces, bueno, la verdad uno se da cuenta de que a veces las notas hay que tener mucho cuidado. Yo creo que eso no había cometido ni siquiera el error en la primera edición, porque eran notas de carácter no de explicación del texto, sino de contextualización. Pero hay que tener mucho cuidado lo de las notas. Las notas es uno de los ejercicios más difíciles de la crítica literaria, aunque parezca que es una cosa muy fácil de hacer, porque es como en el juego de las 7:30, ¿no? O te pasas o te quedas corto, ¿no? Entonces tienes que ajustar, tienes que pensar en qué tipo de lector estás haciendo las notas, porque ni le puedes explicar lo que él debe saber, y por otra parte tampoco le vas a privar de una cosa que le exijas irse a documentar o a buscar en un diccionario, porque para eso están las anotaciones, para facilitar la lectura, no para tener que estar hoy día con el móvil ahí mirando esta frase que no entiendo, esta palabra que tal, en textos de este tipo que a veces contienen numerosos localismos, ¿no? Pero siempre es un juego difícil, ¿no? Hay que estar ahí, hay que estar con cuidado. En resumen, yo lo que recomendaría es que leyeseis primero la novela tal cual, aunque no os aclaréis muy bien de lo que ocurre, que intentéis leerla. Rulfo decía que había que leerla 3 veces, ¿no? Para entenderla, ¿no? Pues siguiendo ese consejo de Rulfo, bueno, ya eso depende de la paciencia de cada cual y de lo cerca que estén los exámenes. Entonces, bueno, vosotros lo leéis.
y lo que os haya quedado un poco oscuro tal, pues entonces acudís a la introducción o acudís a la parte posterior y entonces ahí habrá cosas que se expliquen o que podáis encontrar algún detalle, ¿no? Pero lo principal es primero leer eso creo que se debe hacer con todos los textos, ¿eh? Hombre, a no ser que sea un texto tan sumamente complejo en principio, yo que sé, si uno lee las Soledades de Góngora o cosas de estas, pues como no lo leas ya desde el principio con anotaciones de Damaso Alonso o compañía, pues es bobada porque no te vas a enterar de nada, que vamos a ser sinceros. Entonces ya hay que leerlo directamente, entonces uno pues es otro tipo de lectura. Pero en esta novela tampoco Pedro Páramo es tan difícil como parece, ojo, se dice que es muy difícil, pero no es tan difícil. Más difícil es la muerte de Artemio Cruz. Carlos, la muerte de Artemio Cruz te dicen una frase no sé qué del caballo, que no sabes a qué se refiere y que tú dices, bueno, vale, lo del caballo. Y 60 páginas más adelante te vuelven a hablar del caballo y otras 40 páginas más adelante te vuelven a hablar del caballo y te lo explican a la 151. Con lo cual dices, pues ahí sí es complicado y muchas más cosas. Esa novela es mucho más difícil, ¿no? O sea que, claro, el delirio en este caso de Artemio Cruz, que está ahí con 3 a la vuelta. A mí me ocurrió una cosa hablando de esta novela. Un día me encontré en internet con un texto de que hablaba de la muerte de Artemio Cruz, que dije yo, uy, esto me suena. Digo, uy, esto como que yo lo he leído ya, ¿cómo que lo había leído? Que era lo que yo había escrito en la introducción de cátedra, pero hacía ya muchos años, se ve que no me acordaba, lo había escrito yo, y digo, qué cosa más rara, esto me suena. ¿Estaba firmado por alguien? Yo creo que no, porque son a veces, era hace mucho tiempo, no sé si ahora, yo creo que era en una época en que en internet alguien lo copiaba, era un fragmento, estaba así, no aparecía, porque es una introducción bastante larga la de cátedra, y eran bastantes páginas, y no sé por qué motivo, pues yo estaba buscando alguna cosa de Carlos Fuentes o lo que fuese, y encontré ese texto y me puse a leerlo, y digo yo, esto me suena, sí, esto me suena, yo esto lo he leído. Sí, lo había leído. Bueno, estupendo. ¿Tú quieres decir algo? Sí, tengo yo una última pregunta, un poco a tenor también de lo que planteaba Gracia, ¿no? Porque es como más clara la influencia y la sombra tutelar de Rulfo en los escritores del boom, ¿no? Y en los posteriores, pero que también lo es, ¿no? Y llama mucho la atención la vigencia que tiene hoy día, ¿no? Esa reactualización, por ejemplo, en escritores mexicanos importantísimos como Rosa Beltrán o la grandísima Valeria Luiselli, ¿no? Donde hay un diálogo continuo en Los Ingrávidos con Pedro Páramo o los mismos efectos secundarios de Beltrán. O sea, que eso también nos dice mucho de la cardinalidad de su poética, ¿no? Y de cómo sigue siendo un maestro para los jóvenes escritores. Quisiera que nos hablaras un poco de por qué. Es cierto, hay algunos escritores que siguen siendo importantes, que a pesar del paso del tiempo siguen teniendo influencia en los jóvenes escritores, ¿no? En estas últimas generaciones, realmente a partir en el caso de México, la generación del crack, las posteriores, la llamada no generación, lo mismo en otros ámbitos geográficos, en la generación de Macondo, bueno, no es generación, pero bueno, el grupo ese de Macondo, en fin, todos estos escritores que hoy día, claro, el tiempo va pasando, que rozan los 50 años, están entre los 40 y los 50 años, pero también los escritores más jóvenes en torno a los 30, 40 años, ¿no? Jaime Mesa, en fin, me hablabas de Valeria Luiselli, todos estos, hay muchísimos. Bueno, pues son escritores en principio, en general, que están en otra onda, en otra onda literaria de la que pudo estar Rulfo o pudo estar la generación del boom
a la que Rulfo no pertenece como miembro, pero que en realidad su novela se integra allí, ¿no? De hecho, es bastante significativo que todo ese tipo de libros que aparecen relacionados con explicando el boom, los libros más significativos, los que aparecen en los años 70, desde Carlos Fuentes, la nueva novela latinoamericana, y aparecen un montón de libros en ese momento, Lenguaje y violencia de Rafael Conte, o la nueva narrativa hispanoamericana de Andrés Amorós, son todos de los años 70. El de Dorman, hay muchos libros de esa época que tienen, lo que hacen es reflejar ese movimiento de autores que en torno a mitad de los años 60 y en eso el movimiento es muy rápido, entre los años 65 y 70 es cuando se producen todas esas obras que siguen en los años 70, pero que ya dan pie a que desde principios de los años 70 surge este concepto de nueva novela o novela del boom, ¿no? Bueno, señalo todo esto porque en todos estos libros, en la mayoría de ellos, Rulfo aparece. Y Rulfo, sin embargo, la novela está escrita en el 55, por lo tanto, no se corresponde en escritura con esto. A veces esto de las generaciones o no generaciones es un tema... a mí no me gusta hablar de generaciones como tal, ¿no? Pero todo es muy relativo. Por ejemplo, Alejo Carpentier nace en 1904. Alejo Carpentier está plenamente en el boom. Dices, pero bueno, ¿cómo puede ser que Rulfo, nacido en 1917, no pertenezca al boom, pero sí Alejo Carpentier? Pues porque Alejo Carpentier sí que publica en los años 70 novelas claves de ese movimiento, ¿no? Por lo tanto, pertenece. Bueno, en definitiva, aunque no pertenezca Rulfo a la generación del boom, lo podemos asociar a ese momento de escritura porque simplemente es la ruptura con un modelo de narrativa realista tradicional que aparece pues desde las novelas de Miguel Ángel Asturias, sobre todo Señor Presidente, probablemente sería la primera novela nueva. Señor Presidente, estamos hablando de los cuentos de Borges de los años 40. Es decir, que si empezamos a retroceder un poco, tendríamos que ir incluso a los años 40. Pero todo eso se caracteriza por ser nuevo, años 40, años 50, una serie de obras, de Onetti, etcétera, de Sábato también, y las conocidas de todos a partir de las de Vargas Llosa de los años 60, de La ciudad y los perros, etcétera, etcétera, y de Carlos Fuentes también incluso de los años 50, de los cuentos, etcétera, antes de La región más transparente, y por supuesto de la novela que para mí, yo como novela del boom, la que me parece que es la que inicia realmente el boom, es la del 62 de La muerte de Artemio Cruz, porque es definitiva absolutamente en cuanto a las técnicas, ¿no? Pero en todo caso Rulfo está perfectamente metido ahí, aunque sea anterior. Todo esto es un bloque, es todo nueva narrativa hispanoamericana. Pero claro, todo esto también termina en los años 70 y pico, como finales de los 70 si queremos. En los años 80 ya no es nueva narrativa. Estos autores siguen publicando, Vargas Llosa sigue publicando, la última novela la publicó hace poco. Yo que soy devoto de Vargas Llosa, digo así entre paréntesis, que aunque toda su obra me parece excelente, esta última novela no me parece demasiado buena. Cierro el paréntesis, ¿no? ¿Qué pasa con los escritores? Hay una generación un poco maldita que está, la que escribe la generación de Pacheco, que Pacheco es muy bueno, claro, pero esa generación un poco posterior a Pacheco, es una generación que los de las generaciones posteriores que empiezan a escribir en los 90 no los reconocen y saltan sobre ellos a la generación del boom, que sí la reconocen. Reconocen la generación del boom, pero no reconocen, y eso es bastante injusto además, no reconocen a esa generación intermedia básica de los 80 e incluso parte de los 90. Los que empiezan a escribir, publicar en los 90, los del crack y muchos otros, se ven, sus modelos quieren escribir como Carlos Fuentes, muchos de ellos, intelectual, etcétera, etcétera, porque su modelo es sobre todo un modelo muy moderno, si queréis muy posmoderno, que no me gusta esa palabra, ¿no? pero muy global. Muy global. Entonces,
Claro, lo de Macondo, por ejemplo, ¿por qué? Que si no lo habéis leído, seguramente os lo mandarán a leer en clase. El manifiesto ese de Macondo, en plan de WhatsApp, pero es el antirrealismo mágico. Es un manifiesto antirrealismo mágico. A partir de ese momento, estos escritores van a hablar mal del realismo mágico. No es porque no les interese García Márquez concretamente. Bueno, a García Márquez nunca lo van a criticar. Alguno estoy seguro que no le gusta, pero no lo dice, porque no se atreven. Porque claro, tal como escribe cualquier página García Márquez, sobre todo de Señor de Soledad, es difícil decir que eso no me gusta o que eso es malo. Lo que critican es a Isabel Allende, que la pobre le cayó ahí una buena... tampoco es tan realista magia, lo que pasa es que hace algunas cosas un poco... Bueno. Y sobre todo a Laura Esquivel, que se ceban en ellas, ¿no? En fin, también un poco exagerado, pero bueno. Pero cuando ellos se muestran como antirrealistas, sobre todo los de Macondo, porque los de Generación del Cran son un poco más de corte intelectual, lo que están es rechazando varias cosas. Parte de cosas de la propia generación con la que ellos quieren conectar, con la generación del boom. Por ejemplo, en Rulfo y en esta generación del boom lo que encontramos es la esencialidad de todo, la esencialidad de lo mexicano, la esencialidad de no sé qué, quiénes somos, todas esas preocupaciones de uy, quiénes somos, qué hacemos en el mundo, no sé qué, todo eso a estas generaciones no les interesa. No digo que no les interese así globalmente, pero en ese término filosófico que tanto desarrollo tuvo en el ensayo de los años 30, 40, 50, el éxito de Octavio Paz y del Laberinto de la Soledad, pues hoy día sería impensable. Hoy día sería impensable. Ese tipo de libros hoy día no tendrían eco. No les interesa ese tipo de cuestiones, ¿no? Y además no quieren, aunque ellos después lo nieguen, no quieren que se les ubique como americanos. Eso también es importante, ¿no? No quieren que se les ponga esa etiqueta. Sin embargo, a pesar de todo esto, y volviendo a tu pregunta, lo cito como introducción, porque a veces la introducción es a veces más importante que la propia respuesta que yo pueda dar. Sin embargo, Rulfo sigue siendo un autor de referencia. Lo mismo que Borges sigue siendo un autor de referencia para estas últimas generaciones. Y lo mismo que lo es Onetti. Y sin embargo no lo es Sábato. Y sin embargo Cortázar también sí, en parte. Pero en parte, fijaros que yo digo en parte. Y debería serlo, pero en parte. Y otros muchos no. Todos la mayor parte de los autores famosos de la época del boom, Donoso, etcétera, etcétera, hoy día no son referentes para estas generaciones. Y sin embargo, Rulfo sí sigue siendo un referente, sigue siendo admirado. Sigue siendo admirado. En cada autor lo es por un motivo, no necesariamente por el mismo. En el caso de Rulfo, sigue siendo admirado por lo que es sustancial, en definitiva, en Rulfo, que es por el lenguaje. Porque nadie ha sido capaz de escribir como escribía Rulfo. Es una cosa que es así, que él escribe con una belleza tal. En estos mismos fragmentos que hemos escuchado, uno lo atiende y se queda impactado. Y es igual que sea rural. Por eso un hombre posmoderno, que yo siempre me burlo de estas etiquetas, pero un hombre posmoderno no le va a importar que sea rural, porque es auténtico. ¿Y por qué les interesa Borges? Pues porque Borges es mucho Borges. No me extraña que les interese. ¿Cómo no les va a interesar? Porque ese mundo de Borges absolutamente... Bueno, yo no sé si seguir hablando, porque de verdad... Bueno, lo dejo aquí. Porque es que alguno tendrá que ir a comer. Pues muchísimas gracias, José Carlos. Y aprovecho... Bueno, para recordaros que mañana tenemos la tercera actividad cultural a las 12:30, una entrevista aquí en este mismo aula
con Juan Cruz, precisamente el factotum de Alfaguara Global en los años 90, editor, escritor y director adjunto del País. Y después la Delegación de Estudiantes ha organizado otro año más la paella y el concierto del Día del Patrón. Así que nos vemos mañana. Gracias.